Mi nombre es María Guadalupe Santillán García, soy alumna maestrante en Derecho Penal. Hablaremos de la materia de técnicas de argumentación jurídica, en la cual se dará un pequeño introductorio. La importancia de poder saber utilizar un buen argumento dentro del ámbito penal o jurídico, ya sea mediante las acciones de las audiencias o juicios orales. Esto mediante el derecho de la acción, en la cual se debe de ejercer una buena argumentación, en la que consiste en el hablar de su lenguaje, es decir, de las palabras con las cuales se expresan las normas jurídicas, ya sea con una buena concepto, definición o vocabulario. A continuación, daré precisamente cada una de las definiciones. Agonística, competencia y aplicado a la argumentación como una característica, supone que en un diálogo argumentativo, dentro de una instancia argumentativa como en un juicio, los sujetos compiten para provocar un efecto persuasivo y convincente en un tercero que resuelva la controversia como la es el juez. Chantal Mouffe dice que el agonismo es un conflicto y una disputa. La alteridad surge como la idea de ver al otro, no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta creencias y conocimientos propios del otro, lo cual exige tener un mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro, según Davison 2010. Es orientar una determinada conducta en el otro, es decir, intentar generar un cambio en el comportamiento de la persona o personas a quien se dirige la argumentación para que se adhiera a las propuestas. Con la claridad dentro de la argumentación jurídica nos referimos a que si un argumento necesita ser interpretado para que éste sea entendido, significa que entonces no es claro. La claridad radica precisamente en que un argumento no necesita ser interpretado, por lo que en la argumentación jurídica se debe ser lo más específico posible para que pueda existir una claridad ante los oyentes y no existan confusiones. Así que dentro de un procedimiento penal es importante considerar nuestro tono de voz y moderar la velocidad de habla para que sea de una forma neutra. La palabra coherencia también es un conjunto que toda argumentación debe ser coherente. Esto funda la existencia de las premisas antecedentes de las cuales son capaces de provocar una respuesta o resolución no absurda. Esto se puede entender que por aquella que no vulnera regla o principio de alguna argumentación, ni la que se produce una conclusión contradictoria. A lo que nos referimos con comunicabilidad dentro de la argumentación jurídica es que es un proceso de comunicación que se puede dar entre dos o más partes, esto mediante el intercambio de ideas y puntos de vista. Por lo tanto, es una técnica para la comunicación. También debemos atender nuestra postura para que vaya acorde a lo que estamos explicando y de esta manera tener un mayor impacto dentro de los argumentos que se expongan, ya que la comunicación no verbal también refleja la información de nosotros mismos. Gramatical. Según Scholar, son reglas de una lengua que rigen sonidos, palabras y oraciones y otros elementos, así como su combinación e interpretación. En el proceso penal, toda persona contra la cual se digiere una acusación de un trámite judicial, administrativo o de otro tipo de asuntos que no comprenda o hable un idioma distinto al español, como las comunidades indígenas, debe ser asistida gratuitamente por un traductor o un intérprete. La palabra habla es un conjunto también de expresiones verbales del lenguaje, en la cual conocemos nosotros los seres humanos. Es decir, que el mismo sistema es complejo con el que puede convertirse en una idea de conjuntos de sonidos que tiene significados para las personas que lo escuchan. Normalmente es la expresión individual del lenguaje y suele ser concreta, ya sea mediante el emisor para que pueda transmitir al receptor. La palabra lengua es un conjunto de sistemas de signos lingüísticos que tienen un significado que puede ser decodificado entre personas que manejan el mismo sistema. Existe una amplia diversidad de lenguas según cada cultura alrededor del mundo. Esto transmite a través del lenguaje, que es la capacidad intrínseca del ser humano y que puede manifestarse ya sea verbal o no verbal, sea oral o escrita, o sea gestual, icónica o ilustrativa.
Bien, la palabra lenguaje es un conjunto de términos y expresiones en las cuales se van a denotar principios y preceptos y reglas a las que están sometidas en unas relaciones humanas en toda sociedad civilizada. El lenguaje se caracteriza por el uso de términos integrados en el lenguaje común. Es la capacidad de tener al ser humano para poder expresar y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, ya sea orales, escritos o gestionales. Procedimental. Según Ormond 2005, se denomina conocimiento procedimental al conocimiento que tienen los humanos sobre cómo hacer las cosas, la cual requiere una adaptación de las acciones o las condiciones cambiantes al entorno. La etapa procedimental, mediante la cual el Ministerio Público lleva a cabo todas las diligencias a efecto de comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado a fin de iniciar con ello el proceso penal. La razonabilidad dentro de la argumentación jurídica de igual forma es importante, ya que ésta nos explica que toda argumentación no solamente debe ser capaz de producir una conclusión, sino que esa conclusión debe ser proporcional al fin que buscan, del mismo modo que es proporcional a los medios que son empleados para demostrar las premisas que provocan la consecuencia. Se debe tener en cuenta que nuestros argumentos serán de gran apoyo para el caso que se lleva a cabo. Por ello es que es de los aspectos más importantes a entender, ya que deben ser razonables para tener una mayor credibilidad, así como lo señala Carlos Santiago Niño. La argumentación permite la detección de errores fácticos y lógicos. La suficiencia se refiere a lo que se exige de una argumentación, es la pertinencia en las premisas. Así pues, una argumentación debe poseer las premisas capaces de producir la consecuencia. En el caso de que la argumentación considere premisas no necesarias, estas serían impropias y podrían hacer confusa toda la argumentación, por lo que se entiende que debe ser específico acerca de lo que se pretende defender, ya que en la argumentación jurídica, el dar tantas explicaciones en un argumento tan simple podría crear confusión e inestabilidad para lo expuesto. Daniel Márquez Muro señalaba que la argumentación consiste en que el entendimiento, partiendo de un conocimiento menos universal, llegue a uno más universal. Como conclusión, las técnicas de argumentación jurídica son fundamentales en el proceso penal, ya que permiten a los expertos presentar sus argumentaciones de manera lógica, coherentes y persuasiva. Estas técnicas son herramientas que ayudan a estructurar y desarrollar los argumentos legales en el proceso, como bien convencer a la audiencia, fundamentar las posiciones y contribuir en la solución de conflictos. Estas técnicas promueven la coherencia, la lógica y la capacidad de análisis crítico, aspectos fundamentales en el procedimiento penal.